Habíamos quedado, queridos amigos, en la anterior clase de Nueva Medicina Germánica, en que Hammer empieza a encontrar que a veces los focos de Hammer tenían diferente intensidad, o por lo menos esa diana que era tan clara en la realidad en muchos de los conflictos, no parecía estar tan clara en otros. Y empieza él a encontrar de forma asociada que los pacientes que tenían la diana más difuminada, que no era totalmente clara, sino que ese edema estaba más disperso, en la realidad eran pacientes que ya habían superado totalmente el conflicto. Es ahí cuando él empieza a ubicar el tema de las fases de la enfermedad. Él se empieza a dar cuenta que hay una fase de conflicto superado cuando los focos de Hammer son más difusos, y hay una fase de conflicto activo cuando está en actividad en nuestra realidad de ese momento. Llegando aquí a la segunda ley de Hammer, del carácter bifásico de las enfermedades. Pero antes de eso vamos a repasar un poco todo lo anterior. La primera ley biológica que nos permite comprender el origen de todas las enfermedades, desde los tumores hasta la gripe más sencilla, y refiere siempre al shock biológico, el shock emocional, agudo, inesperado, fuerte, que es dramático y es experimentado en soledad, que obviamente Hammer denomina con el nombre de su fallecido hijo, el síndrome de Dirk Hammer. Lo importante de ese síndrome de Dirk Hammer, DHS, se refiere a que interiormente es, como decíamos, por lo menos inesperado, que tiene connotaciones imprecisas de inmediato o inesperado, muy profundo o agudo, en tanto a veces sucede en una fracción de segundo, es muy rápido y vivido con un sentimiento de soledad. Es importante en este momento destacar que en realidad el DHS es algo común y es parte total de nuestra vida, es útil a nuestra vida, porque representa la posibilidad que tiene la naturaleza para nosotros de hacer frente y adaptarnos a las situaciones, adaptándonos a esas situaciones inesperadas, sin importar la dimensión de esos shocks importantes. Ese shock activa al sistema nervioso propio y entramos en simpaticotonía, aumenta el ritmo cardíaco, se nos enfrían los pies y las manos hasta que lo volvamos a tranquilizar. Tenemos vasoconstricción, no podemos dormir o dormir de repente correctamente en la medida de que tenemos pensamientos reiterativos que fijan nuestra conciencia, nuestra atención en general en ese problema que estamos viviendo. Comprendemos que en conjunto es un comportamiento lógico de supervivencia absolutamente sensato, coherente, que nos permite la adaptación de nosotros y el mantenimiento de la vida y la especie, por supuesto que en grandes rasgos. Todo este concepto del shock biológico puede ser difícil de concebir en nuestra sociedad porque estamos acostumbrados a tener más comúnmente la posibilidad de tener shocks psicológicos, pero en realidad esto se debe a que es una cultura muy psicologizada en general. Hemos perdido mucho la atención de lo sensorial en general, de la experiencia sensorial que vivimos.
sin mediar la mente. Muchas veces vivimos en un lenguaje animal real, y es ahí donde Hammer es muy lógico y utiliza esos conceptos que vamos a manejar muy seguido de acá en adelante, como sentirse atacado, como que algo huele mal, ¿verdad? O la historia de no poder atrapar un bocado o de no poder tragar determinadas cosas, o como nos ocurre siempre en la cistitis y lo explicamos en todas nuestras charlas de sanación, no poder marcar nuestro territorio. Es aquí donde Hammer aborda en general aquello que él llama el riel conflictual, que refiere a que en el momento que se recibe un shock inesperado, de alguna manera, se activan programas específicos para la supervivencia de la persona que se encuentra amenazada. Y el organismo se torna extremadamente sensible, registrando en ese momento todo lo que sucede, todas las percepciones asociadas a esa situación, a esa experiencia en general. Nos referimos a los colores, los sonidos, los olores y las percepciones obviamente táctiles también, que se encuentran presentes en el momento de ese impacto emocional importante y que van a quedar muy profundamente grabados en nuestra conciencia. Y bastará uno de ellos presente en nuestra vida para reactivar aquella vivencia, aquella experiencia. Recordar esa experiencia o vivencia es lo que Hammer describe como el riel conflictual, pero no tiene en cuenta nuestra capacidad cuántica en la realidad, nuestras experiencias genéticas esperadas y heredadas poderosamente en el akáshico. Sí percibe que ese tipo de reacción se encuentra presente en todos los diagnósticos de enfermedades autoinmunes o crónicas, alérgicas en general, por lo menos. Debe quedarnos claro que el contenido emotivo, emocional, poderoso de un shock biológico es una experiencia en general absolutamente subjetiva nuestra. Esto muy especialmente debido a nuestra realidad cuántica poderosísima en general, que no es considerada para nada por Hammer, que era absolutamente racional y tridimensional en ese momento y absolutamente científico a la antigua. Pero obviamente es ese contenido emotivo profundo del shock lo que activa las respuestas poderosas e inmediatas que lo hacen entender en una situación de urgencia a nuestro organismo, activando las funciones adecuadas, específicas, para hacer frente a ese problema. Esto lo vamos a repetir una y otra vez a lo largo del curso. Y volvemos al carácter bifásico de las enfermedades. Y el conflicto activo es el momento cuando se está percibiendo ese conflicto, en cuanto estoy realmente viviendo ese conflicto. Ahí es donde Hammer descubre que obviamente todos los shocks biológicos son bifásicos. Siempre que se presente una situación conflictual o conflictólisis en la realidad, si en cambio no resolvemos resolver esa situación conflictual, observaremos la primera fase o la fase activa en permanencia y se va a mantener en la realidad. Por eso
Para Hammer, cuando se presenta el impacto emocional, se activa el programa que es bifásico, que se desarrolla en general en dos fases. La primera definiéndose como la fase activa simpaticotónica y la segunda posteriormente como fase de reparación o vagotónica, la fase de reparación absoluta, de tranquilidad, de curación. En la fase activa, los anillos concéntricos del foco de Hammer son absolutamente nítidos y claros, como lo ven aquí, mientras en la fase de reparación se observa una edematización con ciertos restos o marcas cicatriciales en el tejido glial que muestran el final del proceso. Hay que comprender que todas las enfermedades tienen una segunda fase. El problema es que la fase primera o la fase activa del conflicto, si el mismo permanece en mi vida, puede prolongarse eternamente en mi vida. Y esto es un dilema grueso porque yo no entro en solución de la situación conflictual. Esto sucede muchas veces, pero ambas fases en la realidad están dentro de la enfermedad. Obviamente, tiene que quedarnos claro esto, ambas están dentro de la enfermedad. Una fase de conflicto activo y una fase de resolución de la enfermedad, donde ya se resolvió el conflicto inicial, pero la enfermedad todavía está. Obviamente Hammer empieza a darse cuenta que hay individuos en los que puede encontrar en una zona del cerebro varios focos de Hammer. Él empieza a ver que hay individuos que tienen focos de Hammer pero no tienen la enfermedad presentes, mientras hay otros que tienen la enfermedad presente pero casi no tienen el foco de Hammer. Eso lo complicó extremadamente, se podrán imaginar, y él empezó a plantearse si lo que a veces llamamos enfermedad no es una fase de restitución, de reparación de la fisiología, o es la de conflicto en solución, ya, a pesar de que le llamamos enfermedad. A veces se arma mucho lío porque aparenta desatarse el problema principal cuando en general la enfermedad está en solución. Y esto es un tema muy importante. Él empieza a ver allí lo que habíamos mencionado antes, que con el conflicto activo la imagen es en diana y con el conflicto en solución la imagen es más difusa, es una edematización. Repitiendo los escaneos, después de hablar con los pacientes, él se fue dando cuenta de qué manera cambiaba de conflicto activo con una diana súper clara al conflicto resuelto, que era la imagen en tono de mancha o de mancha más diseminada. El conflicto ya estaba en solución, lo logra comprobar totalmente. Por otro lado, tenemos que entender que tenemos centenares de pequeños conflictos cotidianos que no producen síntomas ni enfermedades de ningún tipo. No producen nada en nuestros tejidos de nuestro organismo, no aparecen síntomas porque no hay, obviamente el organismo no empleó tiempo, no hubo tiempo en resolver una situación conflictual, sino que eso fue inmediatamente reparada. Hay que comprender que de esta manera
se convierte en una técnica bidireccional. Yo puedo, a raíz de un conflicto fisiológico, comprender cuál fue el conflicto emocional que ese individuo tuvo emocionalmente. Y también al revés. Si entiendo el conflicto emocional, podré comprender en qué desembocará fisiológicamente hablando. Ese es el tema de la nueva medicina germánica. Yo, a partir de un conflicto, sé a dónde aparecerá en el escáner cerebral y cuál será el conflicto de origen. Pero la etapa cerebral solo es una etapa de confirmación científica de la existencia de los conflictos, que en la realidad, en el uso diario, se soslaya totalmente. Y sería un poco práctico en la realidad, y elimina nuestra intuición en la práctica de las consultas, que obviamente es lo más poderoso que tenemos como herramienta. Si el consultante me trae un problema, como decíamos, de hígado, yo ya sé dónde va a presentarse la imagen cerebral, pero también sé cuál va a ser el origen conflictual de ese conflicto fisiológico, de esa imagen. No tengo necesidad de comprobarlo del punto de vista de la tomografía, porque yo ya sé dónde va a estar. Aquí es donde se torna importante, si manejamos la nueva medicina germánica, comprender las tablas de Hammer y entonces empezar a encontrar casi automáticamente los conflictos que corresponden a cada afección fisiológica de determinada hoja embrionaria y determinados órganos en particular, que se les va a tornar en algo totalmente intuitivo cuando lo analicemos del punto de vista de la bio. Es la información inversa en la realidad, es la ingeniería inversa de todo esto, es el análisis del conflicto fisiológico para comprender el conflicto emocional. Hammer empieza a encontrarse con pacientes que estaban en conflicto activo y en el escáner cerebral tenían la diana perfectamente clara, y otros que tienen la diana y no tienen enfermedad. Obviamente, como dijimos, esto les complicó absolutamente las cosas. Tenían la diana, no tenían la diana. Entonces, aparentemente, él comienza a desmoralizarse en la realidad, que no comprende inicialmente qué es lo que pasa, cuando no entendía todavía que la resolución difuminaba las dianas. Todo parece estar mezclado y no parece una conducta muy clara. Se encuentra con pacientes que tenían conflicto activo y ambos tenían una diana y ninguno de los dos tenía una repercusión perfecta fisiológica en los órganos indicados. Ahora, fíjense, él se empieza a amargar, empieza a hacer una serie de estudios y logra llegar a la enunciación de su tercera ley biológica, el sistema ontogenético de los tumores. En este sistema, él empieza a observar que la procedencia embrionaria de los tejidos que componen los órganos afectados va a ser la que va a determinar si se encuentran en fase activa o en fase de resolución. Y en ese aspecto podemos fijarlo en nuestra memoria de esta forma, en el sentido que hay crecimientos y hay otros crecimientos totalmente diferentes.
De acuerdo a esos estudios, hay que comprender que hay momentos diferentes en los que puede crecer algo, puede haber proliferación celular en nuestro organismo. Esa distinción implica que hay un cambio muy profundo en todos los diagnósticos en general. Hay un cambio muy grueso con esto y básico en todos los diagnósticos que se efectúan. Aquí es generalmente donde se hace necesario de alguna manera conocer el esquema embriológico, el esquema de las 4 capas en definitiva, que nos permite entender la tercera ley biológica de Hammer. Y ahí vemos que el sistema nervioso, tenemos el endodermo, el mesodermo nuevo, el antiguo y el endodermo. Las 4 capas principales que proceden desde el embrión son las que determinan una serie de órganos que tenemos que tener muy claro. Ustedes van a entender que posteriormente ustedes van a utilizar esto prácticamente de manera intuitiva y no van a hacer todo el análisis en la realidad de si se refiere al endodermo o al mesodermo, o al ectodermo en otros casos, o no van a hacer todo el análisis de la capa embriológica, sino que se van a manejar de una forma absolutamente intuitiva, porque van a realizar esa ingeniería inversa de la que hablamos anteriormente. De todos modos, se lo vamos a dar una y otra vez aquí en parte de la medicina germánica y también después en la parte de bio, las leyes de Hammer y obviamente también las capas embrionarias para que lo tengan súper claro como la base teórica de las cosas. Pero es muy importante otra concepción. En la realidad hay una concepción siempre que yo utilizo mucho en los cursos de sanación y que refiere, por ejemplo, a los autos. Nosotros en general nos subimos a un auto, arrancamos y salimos, y no la primera vez que nos subimos en un auto, no agarramos el manual y lo estudiamos atentamente para comprender hasta el último principio de funcionamiento del vehículo, porque no tiene caso. Estamos extremadamente capacitados interiormente e intuitivamente para entender lo que sucede. Y mucho más lo van a entender más adelante. Recibimos la información de quien tenemos enfrente. La recibimos directamente en muchos casos. Por eso no se torna importante. De todos modos, se la vamos a dar para que la tengan clara. El desarrollo embrionario, el feto, pasa de una forma muy acelerada por todas las etapas de evolución, desde un organismo casi unicelular hasta un ser humano completo. En los primeros 15 días, en la realidad 17, se desarrollan las 3 hojas embrionarias o las capas germinales, a partir de las cuales se generan todos los órganos y tejidos del cuerpo. Ahí estamos encontrando el endodermo, que es la hoja más interna, el mesodermo, que es la hoja embrionaria intermedia, como lo indica su nombre, que a su vez se divide en mesodermo antiguo y mesodermo nuevo, y después el ectodermo, que es la hoja embrionaria externa de todos los órganos y tejidos, que deriva de una misma capa embrionaria, son controlados desde una misma parte del cerebro. Y esta es la historia por la que es importante entender ectodermo, mesodermo y endodermo, que están vinculados con el cerebro, la corteza cerebral, la sustancia blanca
y el tronco cerebral y el cerebelo. Hay una relación entre las capas embrionarias y el cerebro. Esto es muy importante desde el punto de vista básico, comprender para entender realmente, para comprender la relación que existe entre la psique y el órgano, entre el cerebro y el órgano en el contexto del desarrollo embrionario, el ontogenético y el evolutivo o filogenético del organismo humano. No sé, eso nos enseña que la aparición de los focos de Hammer en el cerebro, la proliferación celular, por ejemplo, llamada un tumor, o la pérdida de tejido, conocida como la necrosis, no son accidentales o por mala suerte de la persona, sino que son parte del sistema que existe en toda la especie. Cada relé cerebral, que son los lugares donde aparecen los focos de Hammer, controla un órgano o un tejido en particular, y el órgano da una respuesta concreta a un conflicto biológico con crecimiento celular en un caso, como es un tumor, por ejemplo, o con pérdida de tejido. Pérdida celular, que es la necrosis o la ulceración, o con una pérdida de la función de ese órgano, en definitiva, o ese tejido, pérdida auditiva, esclerosis múltiple o la diabetes. Esas son las respuestas que dependen de la parte del cerebro que ha sido afectada, si es el tronco cerebral o el cerebelo, son los que responden en fase activa del conflicto con aumento de funciones, con crecimiento celular y proliferación de microbacterias en la fase de curación, donde se normalizan las funciones y se reduce el tumor por acción de los hongos y las microbacterias. En cambio, si es de la médula cerebral antigua, sustancia blanca o la corteza cerebral, en fase activa, en el conflicto hay disminución de la función, reducción celular, necrosis, úlceras, y en fase de reparación hay crecimiento para reparar aquella necrosis de la fase activa, la ulceración de la fase activa. Y hay bacterias que participan de la curación, en definitiva. Pero eso se va a tratar mucho más en detalle. Van a encontrar una sección de unos minutos donde van a tener solamente las imágenes, en definitiva, de estos cuadros, también para poder comprenderlas, por si ustedes quieren retenerlas de alguna manera. Las vamos a llevar a cabo mucho más lentamente, con imágenes de pantalla, para que ustedes comprendan parte por parte, tejido por tejido, qué es lo que sucede, para que ustedes puedan copiarlas y guardárselas en su recurso, el que estén utilizando, si lo quieren hacer. Su teléfono, su computadora, van a poder retener las imágenes, duplicarlas, imprimirlas, hacer lo que entiendan conveniente para estudiarlo de mejor manera. Obviamente lo que yo les digo es que, en definitiva, no deben de complicarse con esto, miren lo que les digo, con analizar si están en conflicto activo o en resolución, o si están en esto o lo otro. Como siempre decimos, si yo tengo obviamente una ampolla en la planta del pie, analicemos por qué viene la ampolla en la planta del pie y no se preocupen tanto si se está agrandando o se está achicando, o si apenas tiene un comienzo o tiene algo por el estilo. No, en realidad la mayoría de la gente que estudia la medicina germánica
que estudia Hammer se enloquece con esta historia y se vuelve loca analizando cosas que en definitiva no son importantes más adelante. Lo que sí es importante es la explicación científica de fondo, que en algunos aspectos es intrascendente después en la práctica, donde ustedes lo van a manejar intuitivamente, y esta lata de las capas embrionarias, que lo estarán aceptando ahora de esta manera, va a tener muy poca trascendencia y lo van a manejar prácticamente de forma totalmente intuitiva, tratando de forma, por ejemplo, en la ampolla, en la planta del pie, nos vamos a dar cuenta que está en contacto con la madre tierra, y es importante darnos cuenta del problema que hay con la madre, sin que sea importante en qué etapa del proceso está, en muchos casos, porque en muchos casos va a ser parte de procesos reiterados. Hace 6 años que tengo ampollas en la planta de los pies y no importa nada en qué etapa estoy, porque vuelven de forma recurrente, el conflicto vuelve una y otra vez, 1000 veces, lo que hace que todo el análisis teórico de estas etapas es una cierta lata que al final no tiene ninguna aplicación práctica. Lo importante es entender que hay algunos conflictos activos, que realmente es bueno que estén activos en cierta medida, porque los dilemas vienen cuando se resuelven debido a las hojas embrionarias, porque entonces no es salir a resolver conflictos en definitiva, porque en muchos casos el conflicto, la resolución del conflicto, puede determinar problemas realmente serios. Hay gente que vive muy bien con los conflictos que tiene. La parte trascendente es que Hammer tuvo que hacer todo este análisis y los vínculos entre las capas embrionarias, con todos los conflictos, para terminar comprendiendo por qué sucedían de la forma que sucedían en realidad. De esta manera podemos analizar que el endodermo, que es el tejido interior, como decíamos, que en conflicto activo, esto lo vamos a repetir varias veces, las células del órgano se multiplican. Ahí entendemos, ahí se produce proliferación celular. Un tumor poderoso en general, cuando se activa en un órgano del endodermo, hay crecimiento celular, que obviamente en la fase de solución tiende a ser lo contrario, se necrosa. Hay obviamente reducción celular y se resuelve. Pero hay que comprender que si vamos a la hoja embrionaria, nos volvemos locos haciendo análisis toda la vida. En general, yo les recomendaría que siempre ustedes se basen en las propias consultas, el origen de la propia consulta. La gente viene a consultar por determinada cosa que le está sucediendo con este órgano. Los órganos nos van a mostrar de a dónde viene el problema. Así, por ejemplo, en el endodermo, cuando me hacen una enorme chanchada, alien, yo tengo crecimiento tumoral inmediato en el colon, pero sin embargo, cuando lo estoy resolviendo, estoy necrosando ese tumor y lo estoy desarmando. Ojo, hay que comprender, vamos a tomar el mismo caso, el mismo ejemplo del cáncer de colon, que es muy importante, que en muchos casos se nos revela por problemas en el tránsito intestinal.
O sea que en definitiva produce diarreas momentáneas para limpiar ese tránsito intestinal y en otros momentos puede terminar obstruyendo el tránsito intestinal. Obviamente esto nos puede revelar la presencia del tumor, que obviamente tiene un tiempo de producción bastante lógico, no se hace de un día para el otro, y si empezamos a analizar con el consultante, vamos a encontrar la chanchada y darnos cuenta cómo fue que la fue viviendo el propio consultante en su vida, con ese matiz de una chanchada absoluta que alguien me ha efectuado. En otros casos se descubre porque hay sangrados, por ejemplo, en las heces, e insólitamente es la resolución del conflicto, porque ahí está habiendo necrosis celular, está habiendo necrosis del tumor, en definitiva, y está habiendo sangrado por la destrucción celular de ese tumor en el colon. Pero vamos al médico, tengo sangrado, el médico hace una placa o una tomografía, qué horrible, hay un cáncer y hay que operar y hay que sacarlo inmediatamente, cuando en realidad ya se está desarmando. Esto es muy importante, está remitiendo con destrucción celular. Saquemos como conclusión que en el endodermo, cuando hay proliferación celular, estoy en la fase activa del conflicto, y cuando hay sangrado, estoy en fase de resolución del conflicto. Y se cumple siempre, siempre, siempre en el endodermo. Esto es muy interesante de entender, porque el endodermo es la capa más profunda y primitiva de todas. Corresponde al comienzo de la vida. Por lo tanto, es una expresión muy básica, en definitiva, de nuestro ser. Es todo aquello, todas las funciones vitales, todo aquello que es vital para el mantenimiento de la vida y la existencia. En general, atrapar el oxígeno, respirar, eliminar los desechos, reproducirse y atrapar la comida. Esas son las funciones más arcaicas, en definitiva, del mantenimiento de la vida. Y de ahí viene que tiene que ver con los alvéolos pulmonares, la función de la respiración, el almacenamiento de las provisiones, el estómago, el intestino para asimilar, el estómago para digerir, y la formación de estos órganos en su función más arcaica se ve claramente en los organismos unicelulares que fagocitan su comida, la digieren y la eliminan, todo lo superfluo de aquello que procesaron. En el caso del ser humano esto es mucho más sofisticado, pero aquí ya lo analizamos más como la bio, saliéndonos de lo estrictamente nueva medicina germánica, porque esas interpretaciones conscientes y subconscientes hacen de que yo pueda vivir ese alimento, ese bocado, como aquello que se obtiene y se atrapa. Y volvemos a la explicación de los organismos unicelulares, cuando fagocitan algo de la forma más arcaica, lo obtienen para sí. Por tanto, simbólicamente, aquello que fagocitamos, el bocado, puede ser mucha cosa, no solo el alimento, sino obviamente mi pareja, el empleo, la casa que yo quiero, el auto que deseo, y un millón de cosas más,
que pueden ser interpretadas por nuestro cerebro, por nosotros o nuestra conciencia como algo vital, en la medida de que nos manejamos vinculándolo con un bocado. Atrapar o perder ese bocado. Si yo pierdo mi trabajo, obviamente mi inmediata impresión puede ser que cómo voy a hacer para alimentar a toda mi familia, que va a quedar sin sustento porque yo quedo sin ingresos, sin mi propio bocado. No puedo transferir eso a mi familia. Pasa a ser algo realmente dramático. Lo vivo de una manera dramática en un instante, porque refiere a mis funciones vitales, la alimentación. Obviamente ahí hablamos de una cantidad enorme de bocados. No importa ya si es el ganar un partido o obviamente un nuevo puesto de trabajo, la mujer que yo quiero, el amor de mi madre, una recompensa económica específica y de determinado tipo, o una buena nota en mis estudios para muchos de los chicos, ya sea imaginario, virtual o simbólico. Esto se torna en algo virtual que yo creo que yo necesito de todas maneras para sobrevivir. En general, para otros, ese mismo conflicto no tiene importancia vital de ningún tipo. Como decíamos, en fase activa, las células se multiplican y da lugar a un adenocarcinoma, mientras en fase vagotónica, los órganos controlados desde el tronco cerebral, se detiene la multiplicación celular y obviamente empieza a haber cambios a nivel de los tejidos, entendiendo también que el organismo se maneja a la perfección, con un ahorro energético necesario para nosotros. Por lo tanto, en fase vagotónica de la enfermedad, los órganos controlados por el tronco cerebral detienen la multiplicación celular y luego el sistema del cerebro termina determinando, de acuerdo a las posibilidades de reiteración del conflicto, cuál es lo más adecuado, lo económicamente, energéticamente para nuestro organismo, lo más económico para el organismo. Si es mejor destruir ese tumor que hemos generado o si directamente se destruye expulsándolo en muchos casos o se enquista, se encapsula, siempre y cuando exista la posibilidad de que ese tumor sea necesario nuevamente. Este tipo de resoluciones es muy frecuente en el cáncer de mama, por ejemplo, donde yo puedo haber entrado en fase activa del conflicto muchas veces, generando un tumor de mama, y el cerebro entiende que desde el punto de vista de la economía energética de nuestro cuerpo, no tiene sentido armar y desarmar un tumor cuando yo reitero ese conflicto. Entonces, lo que yo hago es enquistarlo para mantenerlo en cierto estado de desarrollo y poder reutilizarlo si entro en una fase conflictual activa nuevamente. Por eso es muy importante comprender que, por ejemplo, en esta capa del endodermo en general, hay que comprender que para nuestro cerebro, si yo no puedo digerir esta situación, que en la realidad no tiene nada que ver con mi digestión fisiológica, no es como si no puedo, sino que es
como que no puedo digerirlo literalmente y directamente, aunque sea una situación social o de relacionamiento, yo voy a dar lugar a la generación de un cáncer de estómago. Si es un conflicto poderoso, voy a dar lugar a un cáncer de estómago en el caso más profundo de mi conflicto, para intentar digerir aquello totalmente indigerible que se me presentó del punto de vista del relacionamiento. Por eso tenemos que entender aquí que en el endodermo es así y se cumple a rajatabla. Esto de la proliferación celular en fase activa y la necrosis celular en fase de reparación.